Hola chicos, este video va dirigido a segundo medio, es del logaritmo y espero que les sirva para poder comprender este contenido y obviamente resolver la guía y los ejercicios que les estoy mandando, ¿ya? Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es que de una potencia yo la puedo escribir como un logaritmo. Al fin y al cabo el logaritmo, chicos, es buscar el exponente de mi potencia. Recuerda que una potencia tiene base, tiene exponente y obviamente yo después hago el cálculo y me aparece el resultado, ¿ya? Entonces, este b elevado a c es igual a a y yo lo puedo escribir como logaritmo de a en base b me resulta c. O sea, todo este logaritmo corresponde al exponente. Veamos un ejemplo. Yo sé que 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto, eso yo lo puedo escribir como logaritmo de 8, el resultado de mi potencia, en base 2 es igual a 3. ¿Ya? Recuerden, insisto, el logaritmo es el exponente que yo estoy buscando. Veamos acá. ¿Cuánto es logaritmo de 25 en base 5? ¿Qué es lo que yo le estoy preguntando? El 5 elevado a ¿qué número? Me da 25. Y para eso es importante que usted tenga una tablita. Esta tablita es súper importante que usted la tenga si todavía les cuesta las potencias, ya hacer ese cálculo que tanto de repente nos complicamos. Entonces yo digo, 5 elevado a ¿cuánto me da 25? Voy a mi tablita, 5 elevado a ¿cuánto me da 25? A 2. Por lo tanto, en este resultado yo voy a poner que es 2. Logaritmo de 25 en base 5 es 2. Aquí aparecen algunos ejercicios. Me preguntan logaritmo de 16 en base 2. Entonces, lo que me tengo que preguntar yo, 2 elevado a ¿cuánto me da 16? Voy a mi tablita, busco el 2 elevado a ¿cuánto me da 16? A 4. Por lo tanto, este logaritmo vale 4. Después pregunta, logaritmo de 81 en base 3, o sea, 3 elevado a ¿cuánto me da 81? Entonces usted va a su tablita, 3 elevado a ¿cuánto me da 81? Y ve que el exponente es 4. Por lo tanto, este logaritmo también es 4. Y acá, usted se pregunta, 10 elevado a ¿cuánto me sigue dando 10? Y eso es sin necesidad de tener ninguna tablita, usted sabe que es 1, porque 10 elevado a 1 es lo mismo que 10. Entonces este logaritmo vale 1. Algunas propiedades que usted tiene que tener claras. Logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0. Si usted quiere podríamos analizarlo. Por ejemplo, esto yo diría el a elevado a 0 es siempre 1. Y esa es una propiedad de potencia. Cualquier cosa elevada a 0 siempre va a ser 1. Siempre que la base no sea 0, obviamente. Pero por definición del logaritmo sabemos que las bases tienen que ser siempre positivas. ¿Ya? Otra. Logaritmo de a en base a siempre va a ser 1. Si la base y el argumento del logaritmo son los mismos, entonces siempre va a ser 1. Entonces yo podría decir acá, por potencia, esto sería a elevado a 1 y eso obviamente es a. ¿Se dan cuenta cómo las potencias se relacionan con los logaritmos? La potencia se relaciona con el logaritmo. En este caso, yo podría decir logaritmo de a elevado a n es a. Ya sé que esto es simplemente 1. Y como vamos a ver más adelante, ese exponente va a pasar adelante del logaritmo multiplicando. ¿Ya? Lo vamos a aplicar en un ejercicio más. Acá yo tengo que el logaritmo de x elevado a n en base a, ese n, como les estaba mencionando, pasa adelante del logaritmo y aquí ocurre una multiplicación. ¿Ya? N por el logaritmo y ya el exponente que estaba aquí, ya no, obviamente no va a estar acá. ¿Ya? Después el logaritmo de la multiplicación es separar los logaritmos como suma. Y el logaritmo de la división o del cociente es con resta. ¿Ya? Ahora los vamos a aplicar en algunos ejercicios bien sencillos. Ya,
En este ejercicio dice el logaritmo de 625 en base 5. ¿Qué es lo que me tengo que preguntar yo? Que 5 elevado a ¿cuánto? Recuerden que el logaritmo es el elevado. Me da 625. Entonces yo voy a mi tablita. 625 con 5. 625 en base 5. El elevado es 4. Por lo tanto, este logaritmo vale 4. ¿Por qué? Porque 5 elevado a 4 me da 625. Listo. Acá estoy haciendo algún ejercicio de la guía. Obviamente no los voy a hacer todos, sino que algunos para que ustedes los vayan reforzando, ¿ya? Logaritmo de 32 en base 2 menos logaritmo de 16 en base 2. Aquí usted tiene dos formas de hacerlo. Lo puede hacer por separado o lo puede hacer con la propiedad. Veamos si lo hacemos separado. Forma 1. La primera forma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Lo voy a hacer por separado. Entonces me tengo que preguntar, 2 elevado a ¿cuánto me da 32? Y por el otro lado, 2 elevado a ¿cuánto me da 16? Entonces usted va a su tablita. 2 elevado a ¿cuánto me da 32? 2 elevado a 5 me da 32. Entonces el primer logaritmo vale 5. Y el otro, 2 elevado a ¿cuánto me da 16? 2 elevado a 4 da 16. Por lo tanto, este logaritmo vale 4. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Dice esto que hay que restarlo. Entonces me queda 5 menos 4 y eso es 1. ¿Ya? Esa es una forma. Seguimos con la forma 2. Como es resta, yo podría asociar el logaritmo con la resta, con la división. Como son la misma base, yo podría hacer perfectamente logaritmo división 32 dividido en 16, pero en base 2. Y usted, si se da cuenta, el 16 en el 32 cabe perfectamente 2 veces. Y mantengo la base. En este caso, el logaritmo de 2 en base 2, recuerde que cuando la base y el argumento es lo mismo, entonces el logaritmo vale 1. Y de esa forma llego al mismo resultado. ¿Ya? Usted decide cuál de las dos formas lo puede hacer. De repente, hay ejercicios que me obligan a usar la forma 2, porque necesito ocupar propiedades, ¿ya? En este caso, cualquiera de las dos es válida. Ya, el ejercicio F de la guía dice el logaritmo de 5 en base 5 más logaritmo de 125 en base 5. Como es suma, yo perfectamente podría hacerlo de la forma 2 que les enseñé antes, ¿ya? Forma 2. Pero ahora, como es suma, los argumentos se tienen que multiplicar. Siempre recuerde que tienen que tener la misma base. Entonces yo tengo aquí logaritmo de 5 por 125 en base 5. Si yo multiplico esto, 5 por 125, me va a dar 625. ¿Ya? Entonces usted va a su tablita, 625. Y se pregunta, 5 elevado a ¿cuánto me da 625? 4. Entonces este resultado sería simplemente 4. ¿Ya? Como es suma, y recuerde que es multiplicación. Si es resta, es división. ¿Ya? También lo puede hacer por la forma 1 que hicimos delante. ¿Ya? Por separado. Por ejemplo, el primero, yo sé que el logaritmo de 5 en base 5, como es la misma base y el mismo argumento, eso simplemente es 1. Más, y usted resuelve acá, logaritmo de 125 en base 5, 5 elevado a ¿cuánto me da 125? Y eso es 3. 1 más 3, eso es 4. Y llega al mismo resultado. ¿Ya? Este ejercicio, logaritmo de 7 en base 7, misma base, mismo argumento, sin ninguna otra cosa. Usted no piensa más que en 1. Siempre que la base y el argumento sean lo mismo, ¿ya? Eso es 1. En este caso, como tengo un exponente, ese exponente dijimos que pasaba delante del logaritmo multiplicando. Entonces me va a quedar 3 por logaritmo de 8 en base 8. 3 por propiedad del logaritmo, misma base, mismo argumento, eso vale 1. 3 por 1, eso es 3. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Hay otro ejercicio que me gustaría que los terminaran, y cualquier consulta, por favor, no duden en preguntarme a mi WhatsApp o a mi correo. ¿Ya? Cariño a todos, chicos.